Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sin límites, de menos a más, porque el poder de Dios no retrocede, avanza, no disminuye, aumenta. Visión, vida y poder. Pastores Alivio Arango y Cecilia Baena. El límite lo pones tú. Buenas noches, iglesia, un abrazo. Qué alegría para mí estar aquí en la mesa del Señor para compartir ese alimento, ese pan de vida que es su palabra. Buenas noches a todos. Les mando un abrazo aquí y como siempre la invitación a cerrar la puerta, a entrar a ese lugar secreto con nuestro Padre que nos ve en lo secreto, que oye en lo secreto, que conoce nuestro corazón en lo secreto. Te invito a cerrar la puerta, te invito a cerrar la puerta a toda distracción, iglesia, todo lo que nos saque de su palabra, todo lo que nos haga levantar de esa mesa de comunión, de esa mesa donde venimos a comer a Cristo, a comer su palabra. Los invito a entrar en ese reposo que nos da su palabra, iglesia. Así que doy gracias a todos los que están allí en esta conexión virtual, pero más que virtual es una conexión de vida. Aleluya. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a tu mesa. Gracias por tu palabra, gracias porque reconocemos que tu palabra es el pan de vida al Espíritu, Señor, el que nos da ese crecimiento. Gracias, Padre, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento cada vez más, Señor poderoso. Gracias por más de Cristo, por más de ti, Señor soberano, por esa palabra que, Señor, es el pan que hoy, Padre, pones a la mesa para que nos transforme, Señor, de gloria en gloria a tu misma imagen. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Estamos atentos para oír lo que la palabra y lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, Padre. Hoy te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, gloria a Dios. Quiero ir a la palabra porque para orar necesitamos la palabra es lo que nos da luz, la que nos da el alimento, nos da todo. La palabra es esa provisión de Dios completa para nosotros. Y bueno, definitivamente a mí me gusta orar con la palabra, con la luz de la palabra. Así que quiero ir a la palabra. Y hoy llamé esta enseñanza: no te quedes en la luz tenue. Amén. No te quedes en la luz tenue. Y creo que es un llamado a crecer en su luz. Dilo conmigo: en su luz. No en mi luz, sino en su luz. Amén. Por causa del Cristo en mí. Entonces, no te quedes en la luz tenue. Es un llamado a crecer en su luz en mí. Aleluya. ¿Qué tal si digo su luz en mí? Eso es, no te quedes en la luz tenue. Es una invitación del Padre para nosotros. Es un llamado a crecer en su luz. Aleluya. Y es un tiempo para reflexionar. Es una palabra que he venido meditándola ya hace un buen tiempo y la medito y la rumio. Amén. Y la rumio y la pienso y la oro y la medito. Y bueno, quise traerla hoy porque
es para que meditemos en esta palabra, en lo que es el llamado de Dios a crecer en su luz, no a estancarnos en ese inicio donde la luz llega a nosotros como semilla y encontramos mucha iglesia. No estoy hablando exclusivamente de Visión, Vida y Poder, pero sí estoy hablando de su iglesia, donde definitivamente necesitamos crecer en la luz. Y bueno, voy a comenzar con Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos, o el camino de ¿quién? De los justos, o sea, de los nacidos de nuevo. Amén. Esos son los justos, los nacidos de Dios, los nacidos por segunda vez, los que para nacer del Padre, primero tuvimos que morir. Amén. Para nacer de nuevo, tuvimos que morir. Amén. Por eso somos los justos, los nacidos de Dios. Y dice que la senda o el camino de los justos, ¿cómo es? Dice que es como la luz de la aurora, luz de la aurora, que va en aumento. Esta es una luz que va en aumento. Ahora no estamos hablando de una luz física, estamos hablando de la luz, de su luz, que es Cristo en nosotros, porque todos sabemos que Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, esta palabra es muy buena, es un fundamento teológico, una base teológica para hablar de no te quedes en la luz tenue, porque fíjate que aquí la palabra está diciendo que esa luz va en aumento. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto, o sea, hasta que alcanzamos una plenitud de luz. Amén. Tremendo. Esto es tremendo y esto es para nosotros. Esto es para que no nos quedemos en la luz tenue. No nos podemos quedar en luz tenue, iglesia. Dice, pero el camino de los malvados es como la oscuridad. Y no saben en qué tropiezan. Tremendo, en la oscuridad. Bueno, esto es Proverbios 4:18. Ahora miremos Filipenses 2, el capítulo 14, el versículo 14. Vamos a Filipenses, iglesia, Filipenses. Vamos a mirar qué dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 14. Esta me pareció tremenda esta palabra, porque miren lo que dice la escritura, y vamos a leerlo desde el 14. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, o sea, ni peleas, conflictos, contiendas. Dice que hagamos todo, y todo es todo. Amén. Todo es todo. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que seamos del ser de lo que somos, irreprochables y sencillos. Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los nacidos de nuevo. Amén. Los que hemos nacido de Dios. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Aleluya. Y aquí la palabra me está hablando de lumbreras. O sea que cuando hay en nosotros murmuraciones, discusiones, peleas, enemistades, ahí hay oscuridad. Amén. Hay oscuridad. Hay una diferencia entre tinieblas y oscuridad. Tinieblas es ausencia absoluta de luz. Y esto lo podemos comprobar por la palabra. Amén. Cuando hubo tinieblas, una de las plagas en Egipto fueron las tinieblas. Y dice que ellos no se podían ver ni acercándose cara a cara. ¿Verdad, Fernandito, que eso dice la palabra? Ni acercándose. Se podían ver el rostro. Una carencia absoluta de luz. Cuando Cristo entrega su espíritu, ¿qué vino a la tierra, Fer? Tinieblas. Amén. Tinieblas por un tiempo. Entonces, podemos decir que tinieblas, y seguramente si lo buscamos, es
hay una diferencia entre tinieblas y oscuridad, porque en la oscuridad puede haber luz, algo de luz, ¿verdad? Entramos a un lugar y aunque decimos, uy, está oscuro, o decimos está muy oscuro, pero de seguro que no está en tinieblas. Algo vemos, ¿no? Yo me preguntaba eso, esa diferencia. Así que fíjense que acá dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero definitivamente es importante cuando la palabra dice que en medio de la cual resplandecemos como lumbreras, porque lumbreras ya vamos a mirar qué es. Miren esto tan lindo. Bueno, definitivamente, donde hay murmuración y hay contiendas, hay oscuridad, hay oscuridad. Ya les voy a decir por qué esto. Salmo 119, 105, mire lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, aleluya, el salmo más largo. Y el versículo 105, mire lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué tremendo! Es diferente lámpara a lumbrera, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí, Fer? Una cosa es una lámpara y otra cosa es una lumbrera. De hecho que el sol es lumbrera, la luna es lumbrera. Aleluya. Y una cosa es lámpara y otra cosa es lumbrera. Pero fíjate que la palabra es lámpara y es lumbrera. Es ambas cosas. Tremendo. Mire, lámpara en hebreo es ner y es una luz pequeña, portátil, de uso cercano. Podríamos decir que es para el paso a paso, inmediato. Para el paso a paso, inmediato. Claro, vamos por un camino oscuro y llevamos una lámpara, entonces es paso a paso. Es para lo que viene justo ahora. Quizás el día a día, iglesia. Quizás el día a día. Eso es lámpara. Pero lumbrera en hebreo es or, que es fuentes de luz grandes que iluminan de lejos. Luz que te muestra una dirección general. Puede ser el rumbo largo de la vida. Tremendo, ¿no? Entonces fíjate que la palabra tanto es lámpara como es luz, como es lumbrera. Tremendo, tremendo. A mí me parece que es tremendo. Así que cuando el Señor nos dice que seamos lumbreras en medio de una generación maligna y perversa, pues esto también me habla de crecimiento, de crecer en la luz. Amén, de crecer en la luz. Una cosa es que una persona se quede con una lámpara. Pero otra cosa es que alcance un crecimiento para llegar a ser como lumbrera. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos transformación para llegar a ser ¿qué? Lumbrera. ¿Verdad que sí? Porque iniciando nuestra vida cristiana, ¿qué hay? Pues hay discusiones, hay murmuraciones, ¿verdad? Hay todo lo que son las obras de la carne, que es lo que se nos ordena matar. Pero el Señor nos dice que para que alumbremos como lumbreras, no como lámpara, como lumbreras. En medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa. Y en ese medio de esa generación maligna y perversa ¿qué hay? ¿Qué hay, Fer? Tinieblas. Tinieblas. En las tinieblas se necesita una lumbrera. Por eso es que nosotros somos lumbrera en el mundo. Tenemos que llegar a ser como lumbreras, del ser como lumbreras. Y esto me habla a mí de no quedarme en una luz tenue, sino crecer en la luz. Nosotros crecemos en la luz. Iglesia, esto es para que lo meditemos. ¿Qué tanto estoy creciendo en la luz? Porque definitivamente a mí me impacta cuando el Señor nos llama y nos dice que para que seamos del ser, porque esto es por dentro. Cristo en nosotros es esa lámpara, pero Cristo en nosotros es esa lumbrera para que alumbremos en las tinieblas donde hay carencia absoluta de luz. Esto es tremendo. Yo meditando en esto, Dios mío, a veces uno no encuentra ni palabras para expresar lo que uno experimenta por dentro.
Esto es tremendo y este es el llamado. Entonces por eso titulé esta enseñanza, no te quedes en la luz tenue. Amén. Hay mucho hijo, hija de Dios que se quedan en luz tenue y viven toda su vida en una luz tenue, donde si bien salieron de tinieblas, porque ya vamos a mirar, pero no crecieron en esa luz para llegar a ser esas lumbreras que alumbran en las tinieblas, en medio de una generación maligna y perversa que está en tinieblas. Así que para mí esto es tremendo y espero que para ti lo sea. Espero que para ti lo sea. Amén. Yo le comentaba esta semana a Lirio porque he estado meditando en este tema, iglesia, bastante. Yo voy en el carro y voy meditando donde quiera. Y meditaba en este tema y yo le decía aquí al pastor, le decía, sabes que yo antes de nacer de nuevo, yo no veía nada. Les confieso, yo no sabía ni qué estudiar. Yo hice como 3 carreras, comencé como 3 carreras. Comencé primero con una delineante de arquitectura, me fue súper, pero hice un semestre y dije, no, esto no es lo mío. Luego me metí a estudiar ingeniería civil, hice un semestre y dije, no, esto no es lo mío. Y bueno, la verdad yo mi carrera no la elegí, para que ustedes se rían, la eligió mi hermana por mí. Un día me dijo mi hermana Mecha, me dijo, Ceci, ella estudiaba en la Tadeo, estudiaba comercio internacional. Y ella fue la que me dijo, oye Ceci, ¿por qué no estudias ingeniería de alimentos? Y me pareció bien. Y yo dije, pues sí, pero la verdad era que yo no veía nada, Fer. Yo no veía nada. Tremendo. Y yo le decía eso al pastor, le decía, ¿sabes que yo no veía nada? Y yo me metí a estudiar y bueno, eso fue de gran bendición porque allí conocí a Teresita y eso, hablar no me quebranta, porque Tere ha sido una persona para nosotros muy importante en el ministerio, recíprocamente, ¿no? Bueno, como cada uno de ustedes también, cuando llegaron a este ministerio han sido todos han sido de tanta bendición, de tanta relevancia para nosotros. Y bueno, yo sé que el Señor ahí me tenía con propósito, pero yo no veía nada. Entonces yo estaba como el ciego ahora, el ciego, no sé dónde está esa palabra, pero él dijo, cuando le preguntaron acerca de Cristo, creo que, entonces dice, yo no sé, yo solo sé que antes no veía, pero que ahora veo. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Y así somos nosotros. Decimos, yo no sé. Pueda que digamos, yo no sé, pero lo que yo sí sé es que antes yo no veía, pero ahora sí veo. Claro, esta era una sombra, porque él está hablando de la luz física, ¿verdad? Pero era una sombra en realidad de Cristo. Así que antes de Cristo, en realidad nuestra condición era que no veíamos porque estábamos en tinieblas. Tengo aquí una notica que dice, si Dios nos dice de ser lumbreras y de resplandecer como lumbreras en el mundo, es porque necesitamos crecer en la luz, una luz que va como en aumento, como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta que el día se hace perfecto. Definitivamente un inicio y una plenitud, esa perfección es plenitud. Ahora mire, ¿cómo estábamos nosotros en tinieblas? Qué bueno, mire, yo he estado meditando en eso y es bueno que nosotros meditemos. ¿Cómo estábamos nosotros? Porque es que cuando nosotros nos persuadimos cada vez más de cómo estábamos, definitivamente nuestra oración debe redundar en acciones de gracias, porque nosotros estábamos en tinieblas. Tremendo. Mire lo que dice la palabra, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro. Y el poder reflexionar en cómo estábamos nosotros, quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora. Definitivamente esto es gracia, y esto debe redundar en acciones de gracias al Padre por ese traslado de tinieblas a su luz. Primera de Pedro 2:9, mire cómo estábamos, dice la palabra, pero vosotros sois del ser, de lo que ahora somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, importante, a su luz, no a mi luz. Algunos están buscando una luz interior, no sé, me imagino que la nueva era buscar una luz interior, pero sin tener la luz. Nadie en sí mismo, la luna brilla, alumbra con el reflejo de esa lumbrera mayor que es el sol. Igual nosotros no alumbramos con una luz propia. En nosotros no había luz, estábamos en tinieblas, cero luz. Ahora, por causa de la luz en nosotros, que es su luz, Mire, cada palabra en la Biblia es grandiosa. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Es su luz y es una luz admirable y esa luz me habita. Está en mí. Yo no tengo que buscarla por fuera. Amén. Yo no puedo esperar que algo por fuera me dé luz. La luz la portamos, la tenemos por dentro. Iglesia, nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede apagar esta luz. Eso es grandioso. ¿Quién puede venir y apagar el interruptor, Fer, de ti? ¿Quién puede apagar el interruptor en tu vida? Quitarte la luz y dejarte en tinieblas, Fer. Nadie. La portamos. Nos habita. Tremendo. Ay, nos llamó. Él nos llamó. Dilo conmigo, Él me llamó. Él me llamó. Me llamó de tinieblas. Tinieblas, carencia absoluta de luz. A su luz admirable. Ay, Dios mío, esto es glorioso. Medita en esto, medítalo. Coge esta palabra para meditar en esta semana. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos. Tremendo. ¿Sus ojos qué? Espirituales. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tremendo. En tinieblas está la potestad de Satanás y es un poder, es el poder de las tinieblas. Pero nosotros nos convertimos de tinieblas a su luz. Aleluya, aleluya. Él nos llamó y nosotros nos convertimos por su gracia, por la acción del Espíritu Santo. Esto no es una conversión en nosotros, que a veces le decimos a la gente, ay, conviértase a Dios. Si Él nos convierte. Amén. Si la acción del Espíritu Santo nos convierte de tinieblas a luz. Aleluya. Aleluya. Efesios 5:8. Entonces así estábamos, iglesia. Mire cómo estábamos. Porque el entender cómo estábamos, muchas veces ni entendemos cómo estábamos. Muchas veces no hay ni entendimiento de cuál era nuestra condición antes de Cristo. Alguien dijo, bueno, se ha hecho mucho énfasis en cuál era nuestra condición, pero se ha hecho poco énfasis en quién estamos ahora, en Él, en Cristo, en lo que llegó a nosotros. Pero tanto es importante la una como la otra, porque cuando nosotros no entendemos de dónde nos sacó el Señor, pues, ¿qué vamos a entender? Si no entendemos de dónde nos sacó, pues, ¿qué vamos a entender que llegó a nosotros? ¿En dónde nos introdujo? En Él, en su luz. Ahora mire lo que dice Efesios 5, el versículo 8. 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos del ser. ¿Qué éramos? Tremendo. Me impacta. Éramos del ser. Éramos, Dios mío, carencia absoluta de luz. Éramos. Yo no tengo ni palabras para describir esto. Pero ¿qué éramos nosotros? Tinieblas. A ver. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. ¿Qué somos ahora? Luz de nuestro ser.
Ahora somos luz, pero ¿para qué? Y dice la palabra, andad como hijos de luz. Tremendo. ¿Para qué? Para andar como hijos de luz. Tremendo. Pero ¿cómo vamos a andar como hijos de luz? Hijos de luz es como lumbreras que alumbran en medio de una generación maligna y perversa. Ahí hay crecimiento. Necesariamente tiene que haber crecimiento. Dice, andad como hijos de luz. Bueno, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren lo que dice el versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién nos alumbró, Fer? Cristo. Cristo nos alumbró. Pero mire, hay mucho nacido de nuevo, a mí no me gusta decir cristiano, porque es que cristiano es cualquiera. Mira, si a ti cualquiera te dice, no, es que yo soy cristiano, inclusive le dicen a uno, no, es que yo soy hijo de Dios, por dichos populares que toda la vida hemos escuchado. Pero realmente me gusta hablar de los nacidos de nuevo. Pregúntele a una persona, a cualquier persona, oiga, ¿usted es nacido de nuevo? Y le van a decir, ¿qué? Realmente eso solo lo entiende el que ha nacido de nuevo. Pero cualquiera es hijo de Dios por dicho popular. Ellos dicen que son hijos. Pero mire, hay mucho hijo de Dios nacido de nuevo practicando las obras infructuosas de las tinieblas y no reprendiéndolas. Un ejemplo clave es el Halloween. ¿Cuántos papás que ya están en la luz disfrazan a los hijos? Pero ¿saben por qué? Porque tienen luz tenue, Fer. Tienen luz tenue. Porque necesitan crecer en la luz. En una luz que es como lumbrera en ellos. Y cuando esa luz va creciendo, ya no disfrazan los hijos en el 31 de octubre, ya no practican esas obras infructuosas de las tinieblas, de lo que se hace en secreto. Por eso es que necesitamos crecer en la luz y por eso el llamado es a no quedarnos en la luz, en una luz tenue. Entonces ahora somos ¿qué? Luz. 2 Corintios 4:6. Corro. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, esto es en la creación, Él mandó que en las tinieblas, cuando todo era tinieblas, había carencia de luz. Él mandó que resplandeciera ¿qué? Su luz, la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo estaba nuestro corazón? En tinieblas. Éramos tinieblas. Había carencia absoluta de luz. Aleluya. Así que así estaba en nuestro corazón. Y Él mandó que la luz resplandeciera en nuestro corazón. ¡Cuánta gracia! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Ay Señor, yo oro por personas, Padre, que hace resplandecer tu luz en esos corazones. Esto es gracia. Colosenses 1:13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Nosotros estábamos en tinieblas y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo es el reino de los santos en luz. Aleluya, aleluya. Ahora estamos en su luz por el nuevo nacimiento. ¿Qué tenemos ahora, Fer? La luz de la vida. Dilo conmigo, yo tengo la luz de la vida. Miremos Juan 8:12. Juan 8:12. Aleluya. Juan 8:12. Yo estoy muy emocionada impartiendo esta palabra. Yo espero que usted esté
igualmente de emocionado recibiendo esta palabra. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que me sigue. Pero fíjate que Cristo dijo en esa transición, amén, que son los evangelios, el que me sigue. Pero Él dijo, tendrán la luz de la vida. ¿Qué tenemos nosotros en el nuevo pacto, Fer? La luz de la vida. En ese tiempo, cuando Cristo estaba aquí en carne, lo seguían. Pero Él dijo, ustedes van a tener la luz de la vida. Aleluya. ¿Qué tenemos nosotros? La luz de la vida. Diga, yo tengo la luz de la vida. Aleluya. Así que nosotros ya no andamos en tinieblas. Juan 1:4. Mire lo que dice Juan 1:4. Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Tremendo, tremendo. Esas tinieblas que había en nosotros, la luz la dominó. Por eso es que ahora estamos en luz. Las tinieblas no dominan la luz. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Cuando dicen gracias Dios por tanta gracia, aleluya. Y el Salmo 36:9 dice, en tu luz veremos la luz, pero es una luz que debe ir en aumento. Así que el llamado es que no te quedes en la luz tenue, porque en la luz tenue hay algo de oscuridad. ¿Saben, iglesia, que hay áreas en nuestra vida cuando nosotros nacemos de nuevo, que si bien ya no estamos en tinieblas, pero sí hay oscuridad? ¿Usted no se ha preguntado por qué hay hijos, hijas de Dios, que uno dice, pero ¿cómo fue a hacer eso, hermano? ¿Fer, no te ha pasado que tú dices, para uno es tan evidente y uno dice, Dios mío, y uno se rasca la cabeza y dice, Dios mío, pero ¿cómo fue a hacer eso? Siendo un hijo de Dios, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Saben por qué? Porque le falta luz. Porque le falta luz. Y luz es un aumento de Cristo, porque Él es la luz. Por eso más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Y aunque la carrera de nosotros ya no es por añadiduras, porque sencillamente más Cristo, por ende, más sabiduría, por ende, más añadiduras. Sabiduría. Y la sabiduría es práctica, toma decisiones en la vida práctica. Cristo es la luz. Y usted seguramente, o de pronto usted dice, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Fer, ¿alguna vez tú has dicho, por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Claro que sí, yo también, yo dije, yo a veces digo, Dios mío, yo ¿por qué hice eso? ¿Y saben por qué lo hice? ¿Por qué actué sin sabiduría, sin la sabiduría que es Cristo? Porque me falta luz. Porque me falta luz. Me faltaba luz. Y entonces cuando esa luz llega y yo crezco en esa luz, es cuando yo digo, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Pude ver, vi con más luz. Hay áreas en nuestra vida que todavía tienen oscuridad, iglesia, y necesitamos luz. Por eso más Cristo, más luz, más Cristo es más luz. Y si hay más luz, hay más sabiduría para caminar en este camino. Esto es tremendo. Por eso la palabra dice, a él le toca crecer. Aplica. A él le toca crecer. Ahora es en mí, en el misterio. ¿Y a nosotros qué? Menguar. Y cuando la palabra dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, es en mí. Ahora ese Cristo crece en mí. Es espiritual. Iglesia, los animo a no quedarse en la luz tenue. Medita en esta palabra. ¿Qué áreas de tu vida necesitan luz? Más luz, porque Cristo nunca dejará de crecer en nosotros. El Señor dice para que seamos como lumbreras. Y una lumbrera es una luz que lo alumbra todo. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan más luz? Más luz, crecer hasta llegar a ser lumbrera. Es lámpara,
el día a día, pero es lumbrera para ver con la luz de una lumbrera. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por una iglesia que reflexiona en esta palabra, Señor. Una iglesia, Padre, que entiende que necesita crecer de luz tenue a lumbrera, Padre. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Oro por cada persona que está ahí, Padre. Donde todavía, Señor, hay oscuridad, porque ya no estamos en tinieblas, Padre. Pero, Señor, estamos en tu luz. Pero aún en esa luz, Padre, necesitamos crecer para que esa luz sea en nosotros como lumbrera, que alumbra, Padre, como lumbrera. Necesitamos más de ti, Señor, en tu luz. Padre, danos más luz, Señor. Queremos crecer en esa luz. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que me llevó a meditar, Señor. Oh, Señor, gracias, porque me hiciste un llamamiento de tinieblas a luz. Ahora tengo la luz de la vida, Padre, que eres tú, que es Cristo en mí, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque crezco en esa luz, Señor, y crecer en esa luz es crecer en Cristo. Y si crezco en esa luz, Padre, crezco en sabiduría, Padre, para tomar buenas decisiones en esta vida, Señor. Gracias, Rey. Lléname de luz, Padre. Oro por la iglesia, Padre, por el que tiene carencia, Señor, de luz en determinadas áreas de su vida, Padre. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias. Los que están solteros necesitan luz. ¿Con quién me casaré? Una buena pregunta. Amén. Iglesia, los bendigo. Un abrazo y nos vemos el domingo. Visión, vida y poder. Apunta al blanco con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá.